relaciones pasa algo muy silencioso pero muy común. Nos sentimos solas, incomprendidas, frustradas y creemos que es porque nuestra pareja no nos quiere lo suficiente. Pero a veces no es falta de amor, a veces es falta de lenguaje emocional. Nadie nos enseñó a decir lo que sentimos sin sentir culpa, a pedir lo que necesitamos sin miedo a ser demasiado, a expresar emociones sin que se convierta en pelea. Y cuando eso no se habla, el amor empieza a desgastarse, no por falta de intención, sino por falta de claridad. Para hablar de esto hoy me acompaña Jocelyn Flores, trabajadora social clínica, licenciada y fundadora de Open Space Therapy en los Estados Unidos. Con años de experiencia trabajando con mujeres, niños y familias, Jocelyn entiende cómo aprendemos o no a comunicar nuestras emociones y necesidades dentro de las relaciones. Bienvenida, Jocelyn, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias, gracias por tenerme aquí. No, gracias por venir a hablar de este tema. A muchas personas les pasa que aman profundamente a su pareja, pero aún así sienten que algo no termina de encajar, ¿no? Como si hablaran idiomas totalmente diferentes. En tu experiencia, ¿por qué tantas personas sienten que su pareja no las entiende aunque sí haya amor? Bueno, es que el amor no es todo, es importante, ¿verdad? Pero no es todo. Tenemos diferentes maneras de comunicarnos, diferentes maneras en las que nos criamos y diferentes maneras, y habilidades emocionales de cómo escuchamos las emociones. Entonces, si falta alguna de esas o no hay, la misma manera de comunicarse ahí es donde yo encuentro que tienen dificultades. ¿Y por qué nos cuesta tanto identificar y expresar lo que necesitamos emocionalmente en tu experiencia? Mira, yo creo que lo que he visto y lo que yo he experimentado en mi vida también es que desde chiquitos es algo, especialmente a las mujeres, ¿verdad? La frase calladita te ves más bonita. Entonces, si recibimos ese mensaje desde chiquitos, no mágicamente cuando somos adultas vamos a saber, pues esto es lo que necesito y esto es lo que quiero y así lo voy a pedir. Claro, sí, porque a veces preguntamos, o sea, ¿qué necesitas? Y no siempre sabemos qué responder. Y no porque no sintamos, sino porque nunca aprendimos a escucharnos, o nunca nos enseñaron a expresar nuestras emociones, Así ¿verdad? es. Y hay una idea muy romántica, creo yo, pues también peligrosa, sí, la cual es que si alguien nos ama, debería darse cuenta solo de lo que necesitamos. No es como que debería leer mi mente. ¿Qué pasa cuando esperamos que nuestra pareja adivine lo que necesitamos? Difícil, difícil. Es como que le estamos poniendo a esa persona una responsabilidad bien grande y no le estamos dando la oportunidad de ganar, porque you're setting them up to fail, ¿verdad? Nadie te puede leer la mente, por más que se entiendan. Si nosotros mismos a veces no sabemos comunicarlo, ¿cómo va la otra persona a adivinarlo? Total, sí, yo tengo muchas parejas que vienen a terapia, es como que, pero es que él debería saber, o ella debería saber porque ya se lo dije una vez, o porque es lo normal, es lo estereotipo, y yo, pero no, pero tú tienes que comunicar con necesidades, comunicar lo que te gusta, lo que no te gusta, nadie te puede leer la mente. Ojalá. Claro. Te voy a dar un ejemplo que yo veo. Por ejemplo, llega el esposo a la casa y la mujer dice, ay, en los niños todo el día, yo trabajo mucho con mamás, ¿verdad? Los niños todo el día necesito ayuda. Y el hombre empieza, qué sé yo, a fregar, a sacar la basura. Y dice, pero yo necesitaba ayuda con los niños. Ah, pues amiga, no dijiste eso. Él piensa que te está Mm, ayudando, pero no es exactamente lo que tú dijiste. claro, la definición de ayuda tiene que ser desglosada para entender, porque es que todo el mundo tiene un lenguaje de amor diferente y todo el mundo tiene las definiciones diferentes, la perspectiva. Entonces, sí, yo creo que es muy importante ser específico en cuál es tu necesidad. No, no solamente como que necesito que me ames más, ok, pero ¿cómo? ¿Cómo yo expreso mi amor? Porque yo puedo hacer acts of service, ¿no? Ese servicio, te saco la basura, te ayudo a hacer esto, y tú todavía no te puedes sentir amada. Entonces, eso es muy importante, sí. Sí. Lo que no se dice como necesidad muchas veces termina saliendo como reclamo, enojo o a veces distancia. Desde tu experiencia clínica, ¿qué patrones ves cuando las necesidades no se comunican claramente en la pareja? O el resentimiento, ¿verdad? Se crea, como tú dijiste, una distancia en la pareja, se van acumulando estos resentimientos, entonces después resulta que discutimos por algo que parece pequeño y realmente no fue eso, no es que dejaste los zapatos ahí, no es eso lo que me molestó, son las 25 otras cosas que yo me estaba guardando, que no te comuniqué bien, que no se comunicaron, que no se sintieron entendidos, creo que es eso. Sí, el patrón se repite, ¿verdad?
Claramente, en las parejas. Yo veo eso mucho, y como que empiezan a pelear por los platos o los zapatos y al final termina siendo otra cosa totalmente diferente. Pues la necesidad o sea, no expresaste la necesidad de necesitar ayuda y la persona cree que estás enfrascada en los zapatos o en lavar los platos, pero no es eso. O es la carencia de la ayuda que no estás sintiendo, Claro. Y ¿verdad? esa distancia entonces de que, bueno, si no hago nada bien o lo que hago no es suficiente para ti, entonces crea ese espacio, esa división y peor se ponen las cosas. Total. También está el hecho de que, como estábamos mencionando, cada persona aprendió a pedir o a no pedir de una forma distinta. Y eso no aparece por casualidad. Quiero hablar un poquito de cómo influye la historia personal y el apego en la forma en que pedimos o evitamos pedir lo que necesitamos. ¿Cuál es tu opinión con eso? Súper, súper importante. Mira, los niños, yo siempre digo, aprenden por lo que nosotros les demostramos, lo que nosotros hacemos, no lo que le decimos. Porque tú le puedes decir, no hagas esto, pero si tú lo estás haciendo, ellos se van a acordar que tú lo hiciste. Entonces, si tu mamá, tu papá, la persona que te crió, no se acostumbró a decir, estoy enojada, necesito esto, me siento triste, a expresar sus emociones, a pedir lo que necesitaba, entonces tú tampoco aprendiste eso. Y no es que sea muy tarde, claro, se puede aprender, pero va a ser diferente. Y lo mismo para tu pareja. Sí, sí, tengo mucha gente que se presenta con estas barreras y me pregunta que si esto se puede arreglar, que si podemos cambiar. Pues todos estos son skills, son cosas que uno aprende idealmente de la niñez con los padres, pero el 90% de la gente no los aprende. Es una generación totalmente diferente también, ¿verdad? Especialmente en la cultura latina. Es importante entender que sí influye bastante, pero no tiene que definir la persona que eres ahora o cómo manejas ahora tu relación o cómo te expresas o no te expresas. Y creo que también hay una gran diferencia entre mujeres y hombres. No sé tú qué opinas. Sí, eso mismo estaba pensando. Desde que estamos chiquitos, como mujer, yo me acuerdo, tal vez no necesariamente cuando yo me criaba escuchar, tienes que hacer esto, pero veía que las personas mayores, pues que se le servían la comida al esposo, esperaban a que él se sentara para que ellas se sentaran, te dicen lo que tienes que hacer en la casa, pero a los hombres no se les da ese mismo mensaje, es como que, ok, trabaja, provee, sé buen proveedor. No hay tantas expectativas que se expresan. Sí. Y entonces también tenemos la culpa, o sea, por lo menos yo sé que en muchas mujeres aparece esa culpa profunda cuando empiezan a poner palabras a lo que necesitan. Y más si la persona, la pareja, como que las hace sentir mal por expresar esa necesidad. ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Por qué crees que tantas mujeres sienten culpa al expresar sus necesidades dentro de una relación? Pienso primeramente en la parte cultural también, ¿verdad? Eso, yo soy mamá, yo hago todo, él no lo va a hacer como yo lo hago, entonces mejor lo hago yo sola y que a veces vemos el necesitar ayuda como necesito ayuda porque estoy fallando. Y no necesariamente quiere decir eso. Creo que muy pocas veces quiere decir eso. Creo que el acto de pedir ayuda, este, es un acto of like being brave, ¿verdad? Y pedir lo que necesitas. Claro, ser valiente. Ajá, Total, es un acto de amor propio también, pienso claro. yo, ¿no? Porque si yo no te digo a ti lo que necesito o cómo tratarme, entonces hablamos de los límites. ¿Cómo vas a saber qué necesito o cómo tratarme si no te lo estoy comunicando, me entiendes? Entonces estás dejando eso como abierto a que las personas te traten como ellos quieran. Sí. Y se Pero acumula. bueno, eso es otro podcast. Se acumula, todo eso se acumula y es lo que hablo muchas veces con las clientes que crecen los niños, se van, entonces ya después este resentimiento y esta culpa de que yo sacrifiqué todo, me puse a mí misma a un lado, todo lo que yo hice y de ahí viene el coraje, el rencor, todo eso. Y también la pareja diciéndote, yo no te pedí que hicieras eso. Ajá, Y es como que, ujú, o ya, sea, mal agradecido. Además de todo esto, no es lo mismo decir necesito esto que decirlo desde el rencor, el coraje o el enojo acumulado. ¿Cuál es la diferencia entre pedir desde la necesidad y reclamar desde la herida? Quizás nos puedes dar algunos ejemplos. sí, mira, pedir desde la necesidad creo que es cuando ya has trabajado en ti misma y sabes, ok, yo necesito esto, he podido sacar la culpa de esto, no tengo tantos sentimientos como apegado a esto. Necesito que tú recojas a los niños de soccer porque yo tengo que hacer algo. Y ya, no me siento culpable que soy mala mamá porque yo no puedo ir. Pedir desde la herida es, tú tienes que recogerlos hoy porque yo siempre lo hago, tú nunca los buscas ahí como O metiendo sea, criticar. sí, la crítica. Claro, no es lo mismo decir, me siento cansada, necesito que por favor busques a los niños o voy a ir a hacer mi cosa, por favor ayúdame,
a venir con ese rencor y criticar, Ujú, porque tú nunca los buscas, deberías buscarlos, necesito que los hagas. sí. Totalmente, tiene El nunca sentido. y el siempre son palabras de pelea. Pero también, o sea, es importante recalcar que muchas parejas no evitan hablar porque no quieran, Ujú, sino porque ya saben cómo termina la conversación, porque no todas las parejas pueden escuchar estas necesidades con mente abierta. ¿Cómo podemos comunicar emociones sin que la conversación se convierta en una pelea? Ojo, se necesitan dos para pelear, ¿no? Entonces es importante recalcar que por mucho que uno tal vez lo diga bien, la otra persona tal vez se puede poner a la defensiva, pero algunos tips de cómo pudiéramos empezar a comunicarnos mejor. claro. Yo creo que hay varias cosas. Una es reflexionar en cómo hemos estado discutiendo hasta este punto, qué es lo que funciona, si hay algo, qué es lo que no funciona. Y otra es considerar varias cosas. ¿Cuándo voy a discutir o hablar de este tema, verdad? No lo vamos a hacer cuando estamos con prisa, cuando están pasando 20.000 otras cosas. Lo ideal es que sea un momento cuando podamos estar los dos tranquilos, no haya mucha emoción y enfocarnos en una cosa a la vez, porque volvemos, si no hemos hablado en 2, 3 semanas y en una sola discusión queremos hablar de 5 cosas, o el año pasado cuando tú hiciste eso, o sea, eso ya es una conversación. Haré el archivo en Sí, 1995. todo el mundo se va a sentir atacado y así no van a responder bien, porque escuchamos para defendernos, no estamos escuchando para tratar de entender a la otra persona. Mm, sí, es importante también como que en vez de la crítica empezar con el yo, ¿verdad? Como yo me siento, yo esto. Y cuando hables del problema, identificar cuál es el problema en realidad, porque siento que muchas personas atacan porque piensan que el problema es la otra persona, que lo que me molesta es que esta persona no, o sea, no. Yo no te voy a decir que eres un, o sea, que nunca me ayudas en nada porque, ¿cómo se dice lazy? No supe la palabra en español. Flojo, flojo. Que ella me dice: "Porque tú si eres un flojo, nunca quieres buscar a los niños". Eso la persona se va a poner a la defensiva así. Es mejor decir: "Yo me estoy sintiendo abrumada, yo me estoy sintiendo frustrada cuando siempre estoy buscando a los niños. Necesito que por favor me ayudes y busques a los niños tú. ¿Y será que me puedes ayudar, por favor?". Es totalmente diferente, Claro. ¿no? Sí, se escucha completamente diferente. Ujú. Y otro rol que creo que se combina con eso es el rol que juega el cuerpo en la comunicación emocional dentro de la pareja. O sea, antes de que salgan las palabras, el cuerpo ya reaccionó. En inglés se llama flooding, en el método Gottman, no sé cómo se dirá en español, pero creo que básicamente no es regulación emocional, sino la regulación fisiológica, ¿correcto? Sí, Explícanos un poquito más de eso. sí, todo. O sea, tanta hay mucho porcentaje de comunicación que es el lenguaje corporal, ¿verdad? Cómo tú te paras. Si te paras ahí con las manos cruzadas, mirando mal, antes de empezar la conversación, ¿quién va a querer entrar a esa conversación contigo, verdad? O piensa que trabajan las mamás, we have that mom look, right? Cuando te miran y te dicen, siéntate y no te muevas y no te tienen que decir nada, es todo con la mirada. Yo tengo esa mirada, Sí, yo que también, es un arte que mirada psicópata. sí, nace el bebé y nace eso, yo creo también. Todo eso tiene que ver, o sea, tú tienes que estar cómoda de una posición que se sienta, like, safe para la otra persona también. Y al contraste de eso, pienso que a veces creemos que validar al otro significa callarnos, porque esa es otra cosa que tú que lo comunicaste la necesidad. Entonces el otro tiene que validarte. Bueno, es mutuo, pero hablando de punto A y punto B. Yo siempre le explico a mis clientes que validar no es lo mismo que decir tú estás correcto, porque siento que muchas parejas se enfrascan en la idea de que, pues, que si yo lo valido, me va a decir, es como que yo estoy malo en mi concepto, como que you're right, I'm wrong. Tú estás Ujú. bien, yo estoy mal. No significa eso. Yo te puedo validar tus emociones y al mismo tiempo no pensar igual que tú, ¿me entiendes? Yo puedo tener mi propia opinión, pero entender tu punto de vista. ¿Cómo validar lo que sientes cómo puedes validar lo que siente el otro sin invalidarnos a nosotros mismos? Sí, importante eso que dijiste, que el validar no quiere decir, está bien, tú lo haces bien y yo lo hago mal, quiere decir, puedo verlo como tú, entiendo por qué tú lo ves así, no necesariamente que estoy de acuerdo contigo. Y a veces Mm. creo que también son importantes las pausas, no tenemos que resolver todo en este momento. Pues mira, yo no lo había visto así, entiendo cómo lo ves así, vamos a tomar una pausa y volvemos a esto después. La pausa es muy importante para autorregularnos, ¿correcto? Sí, sí.
Y difícil a veces, porque a veces sí tenemos la personalidad de que no, esto lo vamos a resolver hoy y yo quiero respuestas hoy, esto tiene que cambiar hoy, pero no es un problema que se formó en 24 horas normalmente. Es la acumulación de muchas cosas. Tú no puedes tener una conversación tranquila si no estás autorregulado. O sea, en el momento que si una persona te está diciendo lo que está sintiendo, lo que está pasando, y tú estás cortándole, no, pero es que, no, pero es que ya tú estás a la defensiva. No puedes hablar, no vas a hablar del tema, tú estás escuchando lo que tú quieres escuchar, estamos perdiendo el tiempo aquí los dos. ¿Sí? Regulación y pausa, muy importante. Ahora, cuando una pareja empieza a comunicarse diferente, hay un shift, ¿no? La relación completa se mueve y no siempre es lo más cómodo. ¿Qué ocurre cuando una persona empieza a comunicarse mejor, ok? Y la otra no sabe cómo responder. Creo que a veces sí, hay ese shift y ese espacio. Es importante darle ese espacio a la relación, a ver qué va cambiando con la otra persona y después pensar, a ver, necesitamos algo más que esto, tal vez terapia de parejas, tal vez la otra persona su propia terapia, qué cosas podemos cambiar, ya hemos cambiado todo lo que podemos. No necesariamente significa, pues ya, fin, nunca nos vamos a entender. Sí. Y muchas veces también los cambios son como poco a poco. Y así tienes que, o sea, ir a terapia no es una cosa de 3, 4 sesiones y ya, depende también obviamente del contexto de todo lo que tengas que venir a trabajar. Pero siento que muchas veces el cambio no se ve en grandes gestos, como que no, el cambio no es de un día para otro, ¿no? Más bien están los detalles que antes no existían. En tu experiencia clínica, ¿cuáles son señales de que una pareja está mejorando su comunicación emocional? ¿Cómo se ve eso? Yo creo que es eso, no necesariamente que están hablando más, están aprendiendo a discutir mejor, de una manera saludable, ¿verdad? Pueden autorregularse mejor, tomarse sus espacios, de, ok, tal vez no resolvimos este tema hoy, pero continuamos con nuestra vida y no es que no nos vamos a hablar el resto del día, seguimos con lo que tenemos que hacer y otro día volvemos al tema, poco a poco, así como tú dices, que no es un cambio de que wow, pero vemos que cada paso va llegando a que se comuniquen mejor, a una relación mejor. Ujú, sí. Sí, yo lo que veo en mis terapias es, por ejemplo, cuando ya no te estás poniendo a la defensiva, o cuando ya no la estás interrumpiendo y cortando la conversación, cuando puedes ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Como te digo, yo tengo mis propias creencias y valores. Yo vine de una familia. Tú viniste de otra y tienes tus propias creencias y valores. Yo a ti no te voy a convencer el porqué de esto. O sea, tú tienes tu opinión ya basada, incrustada en tu mente. Pero yo me puedo poner en tu posición o en tus zapatos y tratar de verlo desde tu perspectiva y validar tus emociones. No te tengo que decir si tú estás correcto, ya lo vi como tú lo quieres ver y ahora esa es mi visión y eso es como yo lo veo. No, yo puedo decir, entiendo totalmente, te voy a validar, pero yo sigo, este todavía es mi creencia y pues nos tenemos que respetar, Ujú. ¿no? Sí, sí, así es. Ahora, como estábamos hablando antes, la forma en que nos hablaron cuando éramos niños suele convertirse en la forma en que hablamos o callamos de adultos. Desde tu trabajo con familias y niños, ¿cómo aprendemos o no a comunicar emociones desde pequeños? Es número uno eso de cómo nos enseñaron eso o no nos enseñaron eso. Y los mensajes tal vez que no se dijeron así tan claramente, pero que nosotros vamos internalizando. Por ejemplo, yo me enojo y ya nadie me habla, me dejan de hablar. Pues que yo aprendí, mi sistema nervioso recuerda como que, ok, no es seguro que yo me enoje, no puedo demostrar mis emociones. Si yo me expreso de esa manera, la gente se va a ir, ¿verdad? Entonces mejor callo. O estos mensajes de que, por ejemplo, los niños no lloran, como que guardarse todo, tú tienes que ser una mujer fuerte, cosas así. Ujú, sí, el ejemplo que le dan los padres, ¿no? Como tú dices, a veces no es lo que le dices a tus hijos, sino cómo lo demuestran. Si tú mismo no tienes autorregulación, si tú mismo te estás quedando callada frente a tu esposo, o sea, tus hijos están viendo eso y eso es lo que van a, así es como se van a comunicar cuando sean grandes. Entonces, incluso están viendo cómo discuten, si mamá y papá pueden tener una discusión saludable y seguir, o quiere decir que ya no se van a hablar por 2 o 3 días, o si es algo Ujú. que llega a peores cosas. Ahora, ¿qué errores ves tú más comunes cuando las personas intentan mejorar la relación de pareja? El querer obligar a que la otra persona cambie inmediatamente. Me tiene que entender, el asumir eso de que me va a leer la mente. Y si no me lee la mente o si no me entiende es que no me quiere. O sea, eso no es sinónimo de amar, es que no te entiende. Y siempre me preguntan, ¿tú crees que una persona puede cambiar? Claro. Si no, no haría este trabajo. Cualquier persona tiene la capacidad de cambiar, pero esa persona tiene que querer cambiar, querer hacer el trabajo para cambiar. Claro. Por eso aquí nadie viene por obligación.
Exacto, no puedes, o sea, tú no puedes cambiar a nadie, pero esa persona se puede cambiar a sí misma si esa persona quiere, Claro. claro. Bueno, para muchas personas el problema no es que no amen, siento que, bueno, espero que todo el mundo tenga la capacidad de amar, pero no saben por dónde empezar o decir qué sienten. Si alguien está escuchando esto, ¿ok? O si alguien siente que su pareja no entiende lo que necesita, ¿cuál sería un primer paso realista para empezar que puedes recomendar? Primero, creo que la conversación con uno solo, ¿verdad? No puedo hablar. Reflexionar uno solo y decir por qué se me hace esto tan difícil, a qué le tengo miedo, qué es lo que creo que va a pasar, qué es lo que puede pasar. Tener esa conversación primero uno solo, conocerse un poquito más y después empezar por algo pequeño en las condiciones no perfectas, pero mejores que se pueda, ¿verdad? Que estemos solos, que no Ah, estén los niños, que no hayan interrupciones, que no estemos súper cansados ya a punto de dormir o que nos acabamos de despertar o llegamos de un día largo del trabajo y empezar poco a poco. sí, como que tener el ambiente necesario, sentirse emocionalmente regulado, ¿no? Porque no quieres empezar una conversación a hablar de tus necesidades desde como hablamos, de el ego, desde la frustración, ¿no? Puedes expresar tu frustración, pero hay una manera de hacerlo sin críticas, ¿no? Okey. Bueno, para las personas que están escuchando y, pues, se sienten atraídas a este tema, capaz no saben comunicarse o están empezando a comunicarse con sus parejas, ¿cuál sería tu recomendación o tu último tip que pueden implementar? El ti Eso, que empiecen a conocerse a sí mismas, porque a veces, como hablamos, muchas cosas vienen de cuando éramos chiquitos, los mensajes que nos dieron o no nos dieron, nos juzgamos nosotros mismos, empezar por uno mismo, hacer el trabajo uno, ya si la pareja quiere ir, pues perfecto, pero creo que tiene que empezar uno. Busca terapia, Sí. básicamente. Sí, Okey, excelente. Bueno, gracias por compartir con nosotros hoy. Yo voy a dejar tu información debajo del podcast en YouTube. Nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcasts, en Instagram, amorguru.com. Y gracias, Jocelyn, por venir aquí a hablar de este tema. perfecto, muchas gracias a ti por la oportunidad. Bueno, nos vemos la próxima semana, chicos. Bye.